Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en esta serie de predicaciones confirmados en la verdad presente. Ustedes saben que la idea es retomar el mensaje del domingo anterior predicado en la iglesia local y repensar o repasar sobre él para estar plenamente confirmados en la verdad presente. Vamos a hablar de Enoc y lo vamos a presentar como un padre de testimonio. Nos vamos a fundamentar en Génesis capítulo 5, verso 18 al 24. Génesis capítulo 5, verso 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. A pesar de vivir tantos años, como quiera murió. Jared es el papá de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo hicimos, pero ustedes sí lo pueden hacer y leer el capítulo 5 por completo para que vean las características especiales de un hombre de testimonio, Enoc. Fue el único en este linaje que no murió y también siguió la misma trayectoria de todos, de que se casó, fue un hombre fértil y que tuvo hijos y tuvo hijas también. Pero aquí hay un punto de referencia que son los 65 años. De los 365 años que vivió, la referencia es a los 65 años cuando él se convierte en el padre de Matusalén. Dice claramente que después de haber engendrado a su hijo Matusalén, entonces él caminó con Dios, caminó Enoc con Dios. Y en el caminar, entonces estamos hablando de una compañía, de una relación, de una asociación. Y podemos caminar con una persona, un hombre, una mujer, un adulto, un niño, y las demás personas pueden ver que vamos acompañados de alguien. En este caso, él va acompañado de Dios, pero Dios es una persona invisible. Entonces, ¿cómo sabe la gente que él está caminando con Dios? Es muy interesante porque estamos hablando de que él da un testimonio. Él da un testimonio. Entonces ese testimonio pues era algo evidente, que los demás se dieron cuenta de que este hombre no era una persona común y corriente en el sentido de que tenía una relación muy especial con Dios, muy íntima con el Señor. Como Génesis es una narrativa, y ustedes saben que el 40% del Antiguo Testamento es narrativa, sería bueno hacer lo que hicimos el domingo en la predicación de ir a Hebreos capítulo 11 y leer los versículos 5 y 6, donde está la vida y testimonio de Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, muy interesante, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Enoc, que es un hombre de testimonio, vamos a ver entonces algo muy especial, y es que Dios decide llevárselo. En esa línea que hay allí, en ese linaje, dice que todo por muchos años que hayan vivido 5 personas registrados con más de 900 años, pero dice que todos murieron. En el caso de este hombre, él no muere. Y antes de Dios llevárselo, dice que hubo testimonio, que antes de Dios llevarlo, hay un testimonio de que él le agradó a Dios. Entonces hay cosas que son muy personales. Por ejemplo, el agrado de Dios con una persona en particular es algo privado entre Dios y esta persona. Pero lo de Enoc fue un testimonio público, abierto, donde todo el mundo, incluyendo su vasta familia,
tanto la familia a la cual él pertenece como la familia que está levantando, se dan cuenta que este hombre le agrada a Dios. Y es que Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Es imposible que haya un agrado a Dios. Y está diciendo que este hombre, todo lo que hizo, lo hizo fue mediante el ejercicio de la fe. Pero aquí entonces está hablando de algo que no es excluyente, que no es exclusivo para Enoc, porque la fe ha sido dada una vez a los santos cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces no hay otra manera por la cual uno le pueda agradar a Dios que no sea mediante la fe. Entonces aquel que se acerca a Dios es galardonado por Dios. Aquel que le busca no vuelve con las manos vacías. Entonces el testimonio de Enoc fue público y no fue privado entre Dios y él. Fue un testimonio evidente, público, familiar, social. La sociedad de ese tiempo se dio cuenta que este hombre tenía un estilo de vida espiritual y muy relacional con Dios. No tuvo fe para caminar con Dios, lo hizo como viendo a su compañero de camino. Y no hay otra vía, como acabamos de decir, para agradarle a Dios que no sea mediante el ejercicio de la fe. Si ustedes quieren ver, para estar un poco más claro con respecto a lo que le estoy diciendo, le voy a poner el ejemplo de Eliseo y la tsunamita. Eliseo y la tsunamita, tal y como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10. Para que ustedes vean que los demás pueden ver en uno la relación y la comunión que uno tiene con el Señor. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, era una mujer casada: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. ¿Qué vio la tsunamita? ¿Qué vio esta mujer casada? Que no fuera un interés espiritual en la vida de Eliseo, a un varón santo de Dios. No es que esta mujer estaba enamorada de Eliseo, porque era una mujer casada, era una mujer respetable en la sociedad. Ella lo que está viendo por las evidencias que presenta Eliseo en cuanto a su comportamiento de que es un varón santo de Dios. Cuando le insistían en que se quedara a comer, el comportamiento de Eliseo no era el comportamiento de alguien que toma ventajas. Es de alguien que agradece el gesto hospitalario de esta familia y entonces lo retribuye con una bendición espiritual. Entonces la mujer se da cuenta de que ciertamente es una persona que es apartada para con Dios. Entonces lo que dice Hebreos capítulo 11 y lo que dice Génesis capítulo 5 es que Enoc era un hombre de testimonio. Entonces el testimonio público elimina la fobia de yo probar quién soy delante de la gente y me permite ser un agente en medio de la sociedad que a mí me toca vivir. Con el caso de Enoc, entonces se establece un referente muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo, porque dice textualmente, tanto en Génesis como en Hebreos, de que Dios se llevó a Enoc para que no vea muerte. Mas, sin embargo, Dios mismo había establecido una ley de que es necesario que todo hombre muera y luego el juicio, como está en Hebreos 9:27, pero con el trasfondo de Génesis capítulo 3. El capítulo 3, allí está la sentencia o la ley divina de que el hombre tenía que morir. Ahora, aquel que puso la ley hizo la excepción y entonces
se lleva a Enoc específicamente para que no viera muerte. Muchos años después, nosotros hicimos el comentario en el mensaje de que Dios le reveló al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, de que no todos los creyentes íbamos a morir, pero que sí todos seremos transformados, a pesar de lo que dice Hebreos 9:27, que está constituido que todo hombre muera. Quiere decir que en el momento que nosotros estamos hablando, puede ocurrir en nuestras vidas lo mismo que ocurrió en la vida de Enoc. Y que quede el testimonio de que la iglesia arrebatada, la iglesia levantada, no desapareció, no hubo un suicidio masivo, no hubo una matanza, no hubo una tragedia, sino que la iglesia desaparece porque Dios se la lleva. Pero para eso tenemos que dar testimonio de que a Dios le agradamos y la gente se debe dar cuenta de eso. Finalmente el apóstol Pedro, un hombre casado, un hombre con hijo, un siervo de Dios, un líder, un ministro, él nos recomienda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dando prueba, testimonio fehaciente de que le agradamos a Dios. Vamos a dejarlo aquí por este momento y así ustedes tienen la oportunidad de repensar o repasar el mensaje del domingo anterior, Enoc, un hombre de testimonio, en base a Génesis capítulo 5. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y muchísimas gracias por la atención dispensada.